Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro, en vez de comprar únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas. Y también hay otra red de radios que se unen a nuestra transmisión, que son en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, también la página web y los aplicativos móviles. Todo esto para usted. Bien, ya estamos en este 37º día, 37 días de la cuarentena. Ya nos estamos comunicando con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en Lima, en todo el Perú y en el mundo entero, desde donde nos sigan. Bueno, no son muy buenos días, la verdad, las noticias son difíciles. Estamos en una muy mala semana para la epidemia en el Perú y vamos a seguir hablando de cifras, lamentablemente. Yo creo que una buena noticia, dentro de todo, es que se diga la verdad. Por fin el gobierno ha comenzado a sincerar algunas cifras, no todas, en realidad, porque no puede sincerarlas todas, porque probablemente no las tiene. Pero por lo menos ya nos ha dicho cuántas camas quedan para personas que necesiten un respirador. La situación es crítica, ¿ven? Crítica. Pero por lo menos nos han dicho la verdad. Yo creo que el pueblo tiene derecho a saber, después de 37 días de cuarentena, cuál es la perspectiva que tiene el gobierno sobre lo que va a pasar. Otros gobiernos, otros gobernantes en el mundo lo han dicho abiertamente y desde el principio. Aquí se nos ha querido siempre mantener en una situación de dominio, pero sin información. Yo creo que todas veces puestas por el gobierno, sabiendo el precario sistema de salud que tenemos, pero teníamos también derecho a saber la verdad. Porque hay varios indicadores y vamos a ir poco a poco. En el Perú, se nos dijo, hay 504 camas con respiración asistida. Después nos dijeron que eran 600.
Después nos dijeron que a fin de mayo llegábamos a 1.000. El asunto está bien claro. Quedan pocas camas. Quedan muy pocas camas. Y hay que decir que en Piura, en Ica, en Ucayali, justamente donde murió hace poco un congresista, ya no hay camas con ventilación asistida. Esperamos pronto donaciones, esperamos pronto compras, sabemos que hay mucha gente comprometida dentro del mundo universitario en hacer más respiradores, pero tienen que llegar. El asunto es que no llegan. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué tenemos más muertos en todo Chile, por ejemplo? Una nota que saca hoy día El Comercio, que hace tiempo me lo preguntaba. Claro, la respuesta lógica es porque tienen un mejor sistema de salud. Pero cuando uno lo ve en cifras, claro, uno se queda impactado. Santiago tiene 3.7 veces más camas UCI que el Perú entero. Y la comparación de capitales es espantosa para Lima. Mira, Lima tiene 4 unidades con ventilador por cada 100.000 habitantes. Bogotá tiene 7. Santiago tiene 27.2 camas por cada 100.000 habitantes. Y hay que decir algo que también es bien importante de decir. No es que las enfermedades respiratorias no sean parte de las defunciones en el Perú. Por el contrario, esto lo hemos contado en una columna. En el Perú la tasa de defunción por enfermedades respiratorias es de 67 por cada 100.000, no, de 60.7 por cada 100.000 personas. Y es especialmente letal la neumonía en la tercera edad. ¿Por qué tenemos tan pocas camas con respirador? Y al año mueren casi 20.000 peruanos por enfermedades respiratorias. Claro, no mueren todos en el mismo mes, es verdad, pero al año mueren casi 20.000 peruanos por enfermedades respiratorias. Están siendo atendidas, porque muchísimas de esas enfermedades respiratorias necesitan pasar por UCI, por un respirador mecánico que te ayuda a respirar, que te saca de la enfermedad. No basta con vacunar contra la neumonía a los viejitos y contra el neumococo a los niños. Está bien, eso reduce, por supuesto, la enfermedad infecciosa. Pero ¿dónde están las camas? ¿Dónde están los ventiladores? Y la respuesta está en años de una combinación que ha sido letal para la salud pública, que es la pésima gestión y la corrupción. Las dos cosas de la mano. Las dos cosas de la mano, ni siquiera imaginarse lo que se hubiera podido hacer, no se hubiera robado tanto en los gobiernos regionales cada vez que se construyó un hospital. Porque esos elefantes blancos están por todo el Perú. Ahí tienen una combinación letal. Mala gestión, corrupción. Aquí se ha robado tanto, se ha robado las camas que hoy se necesitan para que la gente no muera. La gente muere en la calle porque no tiene cómo llegar a un hospital, porque el hospital no lo va a atender porque ya no da más. Pregúntense cuánta gente robó en el camino para que esto sucediera. Para todos aquellos que no le dan tanta importancia a la corrupción, ya tienen una, en realidad, respuesta. Es por esto que la corrupción es muy importante de atacar. Que por esa razón hoy no tenemos las camas que tiene Santiago de Chile. No estamos hablando de Estados Unidos, o sea, olvídense, ya les hice la comparación. Estamos hablando de Santiago. Es una vergüenza. Y a nivel nacional, Chile tiene, claro, 3.7 veces más camas UCI que el Perú, entero. O sea, entero. Entonces, claro, Chile, la gente sobrevive. ¿Por qué? Porque puede entrar a un hospital, porque todavía tienen camas de UCI. Así de claro. Y efectivamente nosotros tenemos más pacientes diagnosticados. Eso es verdad. Lima tiene 11.297 diagnosticados. Santiago tiene 5.643. Pero lo que pasa es que están haciéndose
es cada ciudad de manera diferente. Y en todas las ciudades hay que señalar que hay un subregistro muy importante. Y ese es el otro problema de sinceramiento de cifras. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Hay test para todos? No hay test para todos. A pesar de que hay 16.000 casos diagnosticados ya, es evidente que hay muchos más casos, no solamente no diagnosticados, sino de gente que ya tuvo la enfermedad, ya se curó. Se calcula que puede ser 50.000. Porque son gente que no hace síntomas y jamás pasó por el sistema de salud. Incluso que pudo tener un resfrío serio, que se sintió muy mal, no pasa por el sistema de salud. Se está curando en su casa, no va a pasar por el sistema de salud. Entonces no están representados, pero tienen todos los síntomas. Igualito al COVID. Entonces es COVID, pues, no hay mucha discusión. Entonces, primero, no nos dijeron dónde estaban todas las camas. Segundo, no nos pueden decir cuántos hay enfermos. Tercero, lo que sí nos han dicho algunos expertos, como ayer que entrevistamos a Alonso Segura, es que el nivel de contagio sigue siendo R2. El numerito, esas palabras son muy importantes. Mientras sea R2, va a seguir duplicando y duplicando y duplicando. No hay forma de pararlo. Ahora, añadamos a esta historia, es terrible, la situación económica del país. Y esas son las otras titulares de hoy, ¿no es cierto? 42% de los peruanos no está recibiendo nada. Están sin trabajo o ya no perciben ingresos. 42%. 89% señala que se han reducido sus ingresos. Y tú ves las cifras desagregadas por niveles socioeconómicos, la situación en el nivel DE es dramática. Están en el 96% de reducción de ingresos. Todos han reducido sus ingresos. Pero mientras más pobre, más se ha reducido tu ingreso. Entonces, en este momento tenemos, y según esta encuesta, voy a leerlas, es una encuesta de Ipsos publicada por El Comercio. Según esta encuesta, tenemos el 42% de los peruanos se ha quedado sin trabajo, no estoy percibiendo ingresos por lo que era mi trabajo, o sea, cero. El 20% es ama de casa, estudiante, jubilado, no trabajo habitualmente. 14% estoy en mi casa teletrabajando. 11% estoy en mi casa sin trabajar, pero sí tengo trabajo habitualmente y estoy recibiendo mi sueldo. 11%. Estoy saliendo a trabajar autorizado por el gobierno. 8%. Estoy saliendo a trabajar porque lo necesito, aunque no estoy formalmente autorizado. 3%. Esa es la situación en este momento de la población económicamente activa. Tú sacas el 20% que habitualmente no trabaja, a un 80%. ¿Sí? Ese 80% hay gente que está trabajando en su casa, con una reducción de ingresos, pero trabajando en su casa, y otra que está recibiendo su sueldo, 25%, esa suma. Y trabajando para el gobierno, o para actividades autorizadas por el gobierno, se le pagan lo mismo, un 33%. Y hay un 3% que es informal que dice, no me importa, pero no quiero pasar hambre. Ese 3%, Abel, en las próximas semanas va a explotar. Porque la gente no puede pasarse la vida sin comer. Entonces, tienes que encontrar una salida para que ese 3% no explote de manera desordenada. No de manera ordenada. La mayoría de los peruanos, el 90% de los peruanos, acepta las medidas. Sabe que a pesar de todo, lo que hemos comentado, si no hubiera cuarentena sería peor. Serían los muertos por miles. Lo sabe, lo entiende perfectamente. Pero quieren que les digan qué va a pasar. Y el presidente puede ser sincero y decir, no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Y eso sería un punto de partida.
sería importante que desde ese punto de partida comencemos a discutir qué va a pasar el próximo lunes, porque hasta hoy, martes, como siempre, una semana antes, no nos dicen nada si se prolonga o no se prolonga la cuarentena, nos tratan como niños, como infantes, siguen prolongando la cuarentena sin dar explicaciones. Eso está mal, eso no es correcto, eso no es respetuoso con el pueblo. El 89% de los encuestados está preocupado o muy preocupado, la mayoría, 50 y tantos %, por su futuro económico. En todos los campos, en educación, el ministerio ya autorizó a que se amplíe matrícula en escuela pública para poder recoger a todos los niños que van a salir de la escuela privada, que no van a ser pocos. Hay colegios que tienen morosidad del 90%. Entonces tienes que dar salidas. Una salida, que hemos discutido acá, parte, en primer lugar, de cambiar. ¿De cambiar qué? Nuestra vida social. Es evidente que todos los peruanos, tenemos que hacer un cambio dramático, durante los próximos meses, tal vez un año, en nuestra vida social. Significa no ir a ver a tus padres, por ejemplo. Significa hablar con ellos por teléfono todos los días si quieres, pero no ir a verlos. Significa no reunirte con tus amigos. Significa solamente estar con el núcleo más reducido de tu familia. Significa no tocar al prójimo. Ninguna circunstancia, ni con saludo, ni con la mano, ni con beso, ni con abrazo, ni con absolutamente nada. Estar parado frente a él a 1,5 metros de distancia o a 2 metros de distancia. Eso es lo que significa para que podamos salir. Obviamente lavándonos las manos todo el tiempo, obviamente con mascarilla, obviamente con medidas de higiene repetidas una y otra vez dentro del hogar, una y otra vez, con lejía, con alcohol, con jabón, todo el tiempo. Eso implica una revolución sanitaria para cada uno de nosotros en lo personal. Pero también tiene que implicar que se abran espacios laborales. Poco a poco. No aquellos donde hay contacto físico. Por ejemplo, con mucha pena lo tengo que decir, pero, por ejemplo, hay gente en este momento, 37 días después, desesperada por su fisioterapia. Gente muy enferma y con mucho dolor que necesita un fisioterapista. Pero la fisioterapia implica tocar al prójimo, salvo que tengas medidas muy fáciles de control para que puedas determinar si esa persona tiene ese día una prueba molecular que le puedes hacer ese día y que no se ha contagiado. Es muy difícil que tú, una persona que necesita fisioterapia, la sometas a otra persona que la tiene que tocar. Tiene que masajear sus músculos. Entonces, hay algunas actividades que son muy difíciles. No se me ocurre con muchísima pena cómo van a abrir, digamos, peluquerías. No pueden, porque implica, ¿cómo le cortas el pelo a una persona sin tocarla? Oh, ya claro, te pones máscara, gorro, guantes, equipo completo de protección. Puede ser, pero tendrías que cambiar el equipo completo de protección por cada uno de los clientes, ¿cierto? Es muy complicado. Sin embargo, como comentábamos ayer, hay otras tareas que sí se pueden hacer. Y acá viene una discusión que para mí ha sido muy penosa. Ayer en Twitter la leí y me dio una cólera. La gente que está en contra del delivery. Pero estaba en contra del delivery antes de la pandemia. Está en contra del delivery como concepto, porque cree que las empresas de delivery, estas que han venido del extranjero, que son transnacionales, son empresas que explotan a los trabajadores. Entonces quieren solucionar un problema laboral en la pandemia. Es terrible, porque además estas empresas le dan trabajo a muchísimos inmigrantes venezolanos que en este momento tampoco tienen que comer, que no tienen bono, ni ayuda, no tienen nada. ACNUR está tratando de ayudarlos de alguna manera, pero no hay más. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas que haya menos aglomeración.
Si tú organizas un sistema de despacho de productos, cualquier producto, sea comida, sea medicina, lo que tú quieras, sea ferretería, libros, lo que usted desee, tú organizas un sistema de despacho en el cual una persona le entrega el paquete, esa persona absolutamente protegida, deja el paquete en un domicilio sin contacto físico con la persona que lo recibe, está reduciendo radicalmente el contagio. Porque esa persona que iba a salir a buscar eso, ya no va a salir. 2, le das trabajo a miles de personas que podrían ser despachadores, reitero, con adecuadas medidas de seguridad y control sanitario. Pero alguien tiene que llevar las cosas de un punto A a un punto B. Ese alguien que se mueva tiene que tener un control, como lo tienen las Fuerzas Armadas, como lo tienen las fuerzas policiales. Exactamente igual. Tú tienes un ejército de despachadores por todas las ciudades del Perú, no solamente Lima, en todos los niveles socioeconómicos. No solamente puede ser una persona en bicicleta o en moto, puedes incorporar mototaxis debidamente limpias, con un trabajo muy minucioso de higiene. Podrías darle trabajo a miles de personas, muy rápidamente. Pero no. El delivery es para la élite, para que los ricos coman sushi. Eso es lo que leí ayer. Y sé, yo no puedo entender en qué cabeza cabe tratar de bajarse un sistema de despacho que puede darle abajo a miles y evitar que salgan millones. Pero ahí estamos, pues, tratando de resolver otros problemas antiguos que no tienen nada que ver con la pandemia. Hay otros trabajos que pueden realizarse dependiendo de las decisiones que se tomen. Ayer lo hemos conversábamos con Alonso Segura. Los horarios. La mitad de la oficina trabaja de 8 a 1 y la otra mitad trabaja de 2 a 7. Horarios más cortos, por cierto, o menos horas, lo ocupan el espacio, pero aquellos que no pueden teletrabajar, pero no todos juntos. Y al no estar juntos, al dejar una distancia de 2 metros alrededor de cada una de las personas que están trabajando, con limpieza, con higiene, con lavada de suelas de zapato cuando entras al sitio en lejía, con todas las medidas que hay que tomar. Entonces, claro, esta revolución sanitaria entra al trabajo también. Todas las plantas de producción de alimentos ya tienen estas medidas hace muchísimos años. Muchísimo de lo que es agricultura tecnificada también para agroexportación. Y también lo que son crianza de animales, tienen todas estas medidas sanitarias justamente para preservar la salud de los animales. Pero esas medidas sanitarias tienen que incorporarse a todas las oficinas donde se pueda trabajar sin necesidad de estar en contacto físico con otro ser humano. O, si el contacto va a existir, tiene que ser con una barrera delante. ¿No? ¿Se puede? Claro que se puede. Es urgente. Entonces el presidente tiene que anunciar hoy, mañana, pasado, qué actividades sí van a volver. En qué circunstancias van a volver. El Ministerio de la Producción ha preparado un cuadro que ha estado circulando clandestinamente entre personas, si me nos llegan las cosas, sobre qué actividades pueden salir, cuáles no pueden salir. Regreso al ejemplo de la peluquería. La peluquería no puede abrir, o por ahora. Abrirán algún día, esperamos que sí, pero tendremos el pelo más largo, pero no se puede, por ahora, abrir una peluquería. ¿No? Pues, ¿se puede abrir un parque? Sí, en la medida en que no caminen 2 personas juntas. Que ninguna persona camine, ¿cierto?, de la mano de otra. Algo que sean bebé y madre. Pero o niño y madre, o niño y padre. En algunos países permiten que vayan 2 personas juntas, siempre y cuando sean personas que están viviendo juntas la cuarentena. Las dejan salir a caminar. ¿Por qué? Porque es más sano, sobre todo en lugares donde las casas son muy pequeñas, los departamentos son chiquititos, que la gente salga 1 hora al día a caminar, para que no se vuelva loca.
Igual acá, en casas absolutamente tuburizadas, voy a poder permitir por lo menos que la gente camine un par de cuadras, es a su casa sin tocarse con nadie, sin tocarse, saludarse o besarse absolutamente con nadie. Le permite por lo menos respirar. Entonces tiene que haber una cierta flexibilidad de las medidas para que tengan coherencia con el objetivo. El objetivo es, en este momento, ganar tiempo. Nada más. Que menos personas se enfermen ahora. ¿Para qué? Para que se liberen los respiradores, las personas que los necesitan los puedan usar. Estamos ganando tiempo. Pero el momento crítico termina esta semana. ¿Ves? Ya estamos en Lima a 67 respiradores, me parece. Ujú. En Lima a 67 respiradores, o sea, entre lo que entre hoy y mañana, acabaron. Es la hora de la verdad. En el resto del país, reitero, Piura no tiene respiradores, Ica no tiene respiradores, Cayali no tiene respiradores. O sea, los tiene, todos ocupados. Como hemos visto, el caso del padre Núñez creo que es bastante ilustrativo, esta no es una enfermedad de la que te sacan del respirador al tercer día. Ojalá, en algunos casos sí, por supuesto, ¿no? En algunos casos, lamentablemente, la gente muere. No puedes estar deseando la muerte del prójimo para que te liberen un respirador, es una cosa espantosa. Entonces, mi padre estuvo casi 5 semanas o 4 semanas en respirador, es lo que demora. No tienes 4 semanas. Ese es el problema que tiene el Estado peruano en este momento. No tienes 4 semanas. O sea, el objetivo central del Perú es obtener el mayor número de respiradores posibles en los próximos días. Para eso tiene que comprometer a las Fuerzas Armadas, al personal técnico de todas las universidades del país, a las empresas farmacéuticas, en fin, a todos los que los puedan hacer o reparar, tiene que comprometer a todo el país en eso. Y mientras tanto, abrir puertas para que la gente que tiene que trabajar tenga alguna alternativa de trabajo, alguna alternativa. No estamos hablando de regresar a lo anterior a marzo 16. Estamos hablando de una revolución sanitaria en cada uno de nosotros, pero nos tienen que permitir salir. En ese marco y bajo esos parámetros. No es que nadie cumple. Discúlpenme, ustedes acaban de leer la encuesta. Solo 3% de peruanos está saliendo a hacer una actividad no autorizada. 3%. Es absolutamente marginal del universo total de peruanos. 42% de peruanos se ha quedado sin un centavo, metido en su casa. Y sin ningún reconocimiento, porque nadie le reconoce nada. Habían recibiendo insultos y de todo, ¿no? Todo el día los peruanos no saben, un problema de autoestima nacional bien grave, ¿no? No saben cumplir. Y sin toda la información, porque no nos están diciendo la verdad. Y además, de nuevo, el sistema de conferencias que tiene el presidente es bueno porque efectivamente hay ya una constante comunicación con la población, y eso está bien. Pero esa comunicación tiene que permitir la repregunta. El famoso sorteo no está funcionando para averiguar la verdad. Créanme, la ministra de Trabajo cada día confunde más a la gente en vez de aclarar las cosas. Porque por no decir las cosas como son, señor, te quedaste sin trabajo y sin sueldo, esa es la verdad. Habla de que la suspensión no aplica, que se aplica. Ayer no pudo rectificar la barbaridad que había dicho sobre Reactiva Perú. Había dicho que quienes se acogían al programa de suspensión perfecta ya no podían acogerse a Reactiva Perú. Eso es falso, no está en ninguna norma. Ayer me lo preguntaron específicamente y evadió la respuesta. Pues tú no puedes tener personas al frente de ministerios que den información ambigua. Hoy ha salido una norma laboral cuando 5.200 empresas ya se acogieron a la suspensión perfecta, pidiéndoles que se adecúen a la nueva norma que adecúa la adecuación anterior. ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué no tiene un poco de orden? ¿La gente se va a quedar sin trabajo? Sí, ya se quedó sin trabajo, no es que se va a quedar.
ya se quedó sin trabajo. 42% de los peruanos no tienen un centavo. Lo que quieren es trabajar. Estás discutiendo normas laborales que fueron creadas en otro contexto para otra época. La gente quiere salir a trabajar. En lo que sea, lo quiere trabajar. Es muy bueno también que la gente quiera trabajar, nadie quiere ser un ocioso. Necesitamos que las personas no estén en una situación de angustia, no solamente por la enfermedad, que produce una enorme angustia, porque esto es una tinca. Te puede tocar, no pasarte nada, te puede tocar y te puede matar. A esa situación de angustia no hay que añadirle la situación de angustia, no tengo un centavo y no sé qué vamos a comer esta semana. Y el problema es que esto es así en todas partes del mundo, sí es así en todas partes del mundo. O sea, a mí me gustaría que la curva del petróleo sea la curva del COVID, ¿no? Para abajo. No es. Es increíble lo del petróleo. No tiene precedente en la historia desde que se usa petróleo en la humanidad. Menos 37%, o sea, tienes que pagar para que se lo lleven. Menos que cero. Dice, ¿pero por qué? Bueno, mira la calle. ¿Hay algún carro? O sea, las industrias, el transporte, los aviones, están parados. Entonces, la fuente de energía es el petróleo para todos esos bienes, y los tienes parados, no necesitas. Rosa Lo que María. ya tienes en el mercado, el abastecimiento, suple, pero además para lo que se va a necesitar en los próximos meses. Entonces, ese bien no vale nada. Pero si demanda, no hay demanda. No hay demanda de petróleo, nadie quiere petróleo porque tienes, porque te sobra y porque nadie lo va a usar. Ustedes ven los grifos llenos de gente. No. Rosa María. Sí. Acá estoy. Sí, ya estamos en comunicación con la congresista Zenaida Solís. Así es. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ah, perfecto. Perfectamente. Vamos a hablar con Zenaida Solís de varios temas, sobre todo, bueno, en primer término, lamentar que ya sean 9 congresistas contagiados, desearles pronta mejoría, pero, como dicen, guerra avisada no mata gente, ¿no? Se les dijo, se les advirtió. Pero bueno, congresista, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Yo creo que los congresistas infectados, lo están porque se siguen moviendo con sus gentes, con sus personas, con el pueblo al que representan. Entonces, o se han estado reuniendo por bancadas. En el Partido Morado nosotros hacemos estrictamente las reuniones por vía online. Entonces, no hay oportunidad de contagiarnos. Por lo demás, creo que no va a seguir creciendo esa cifra. No hay problema. Yo espero eso, congresista, porque ustedes tienen que dar todo ese ejemplo, ¿no? Estamos todos encerrados, muy bien, cumplimos todos, y los congresistas tienen que cumplir también, y eso implica quedarse en casa. Como yo le digo, les deseo a todos pronta mejoría y que no pase a ser simplemente muy leve, pero en algunos casos se está complicando. Yo entiendo que en el caso del congresista Almería ha tenido que ser hospitalizado, no es broma. Los congresistas, varios tienen una edad que ya los pone dentro del grupo de riesgo, así que hay que andar con cuidado, ¿no? No es broma, pero hay que entender, Rosa María, que para poder aprobar que las sesiones del Pleno pudieran ser virtuales, había que ir al Congreso. Y por eso es que, sabiendo el riesgo que corríamos, fuimos. Que tenías que limpiarte con el gel de alcohol las manos. Cada vez que tocabas algo, estabas mejor a que si te lo olvidabas. Eso también es cierto. Pero de allí para adelante hemos exigido que el Congreso ya dé marcha, porque aprobamos las sesiones virtuales, y nos han procedido a, por ejemplo, a repartirnos estos aparatos, estos lectores de DNI para el DNI electrónico, que tenemos todos. O sea, la adecuación ha sido un poco lenta, pero ahí estamos. Así es, y yo creo que les va a hacer mucho bien, porque la firma electrónica que tiene Perú, felizmente, que a otros países no tienen, hay que decirlo,
permite efectivamente agilizar todos estos trámites, demora su implementación, a todos nos ha costado, pero acá estamos. Ahora, congresista, ¿qué ha pasado con el proyecto del señor Merino, presidente del Congreso? Que tanta cólera ha causado, con razón, porque en campaña todos los partidos políticos nos prometieron respaldar la reforma política. Y lo que estamos viendo es que se está utilizando la pandemia no solamente para no avanzar en la reforma, sino para desmantelarla y regresar a las mismas reglas de siempre para el 2021. ¿Qué está pasando acá? Generalizar. La bancada morada ha presentado un proyecto precisamente respaldando la reforma y buscando los puntos que sí son posibles realizar. Este proyecto al que se refiere es del presidente del Congreso, que no es de mi partido, por supuesto con el que no estoy de acuerdo, contra la alternancia, ¿no? A ese se refiere. Pero efectivamente es uno de muchos proyectos y no creo que pase. En verdad espero que no pase. La alternancia no tiene por qué retrasarse. Paridad y alternancia tienen que estar en las elecciones de 2021. Lo que sí no es posible por las circunstancias, por este contexto de incertidumbre, por este contexto del distanciamiento social, etcétera, es hacer las primarias. Porque además el tiempo nos gana. Lo que necesitamos es que al 28 de julio del 2021 haya un nuevo gobierno, haya un nuevo parlamento, se instale un nuevo parlamento. Para cumplir con eso tenemos que dejar algunas cosas, como por ejemplo las primarias abiertas y universales de las que se había hablado tanto. Entonces estamos proponiendo que se hagan internas, un militante, un voto con la organización de la OMPE como corresponde, y como eso salvamos la circunstancia por esta única vez. Por lo demás, las reformas, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con ellas, no estamos retirando ninguna. Y en cuanto a paridad y alternancia, es nuestra bandera, no puede ser. El hecho de que Acción Popular lo haya presentado no significa que se va a aprobar. Además, espero que no se apruebe. Así es. Congresista, lo que le quería preguntar es, usted lo acaba de decir, pero hay que reafirmarlo. Hay algunos partidos que quieren que sus elecciones internas sean con delegados a la antigua, como siempre. O sea, que las élites de los partidos sigan eligiendo la lista con voto preferencial, la misma cosa de siempre. Sin embargo, ya se había aprobado la ley el año pasado para que en estas elecciones de octubre los partidos que ya tenían su inscripción no vayan a esta primaria abierta universal, sino que vayan a una primaria interna, un militante, un voto, con la OMPE, podría ser con voto electrónico. Es decir, que como se ha hecho en el Colegio Médico, en más de 50 instituciones lo ha hecho la OMPE, con voto no presencial, pero electrónico. Eso implica una modificación legal. ¿Qué piensan de eso? Así es, estamos absolutamente de acuerdo, y sobre todo estamos de acuerdo en que el voto preferencial es nefasto, tiene que desaparecer. Si nosotros lo seguimos manteniendo, estamos equivocándonos. Entonces, yo sé que hay bancadas que quieren mantener el voto preferencial, sé que hay propuestas que lo están planteando, etcétera. Nosotros no. Nosotros queremos que desaparezca el voto preferencial, queremos que estas internas se hagan con participación de la OMPE, como tiene que hacerse. Si debido a la circunstancia tiene que ser electrónico el voto, etcétera, que sea, no hay problema. Nosotros estamos a favor de todo eso. Muy bien. Ahora, hay que proyectarse también para las elecciones del 2021. Y es evidente que no podemos 25 millones de personas salir a juntarnos pronto. No sabemos cuándo, pero no muy pronto. Es posible que abril sea muy pronto. Fernando Tuesta dice que deberíamos hacer la primera vuelta más bien para junio, primera semana de junio, y la segunda vuelta, primera semana de julio, e incluso no tener segunda vuelta. El que gana en primera vuelta gana. ¿Qué piensan de estas modificaciones al calendario electoral? Bueno, Rosa María, ahí habría que tener una bola de cristal para saberlo. La decisión en el Partido Morado es ni un día más,
Pero si acaso esta pandemia se extiende, si esta pandemia no nos permite ir a la votación en el tiempo adecuado, va a ser necesario y obligatorio prolongar un poco el tiempo. Eso es un hecho. No quisiéramos, Dios quiera, que la pandemia no nos siga castigando como hasta ahora, que ya se levante, pero dudo que el día 26, por ejemplo, podamos hacer una vida normal. Por buen tiempo creo que la vida no va a ser normal. Vamos a tener que ir adecuándonos en esta como en otras cosas. Yo, por ejemplo, estoy presentando un proyecto de ley precisamente para trabajar en estas circunstancias, en el contexto de la pandemia, el tema de universidades. Nos enteramos que 60,000 chicos están abandonando la carrera. Me parece brutal para un país como el nuestro, donde necesitamos profesionales y mano de obra calificada. Entonces, si los chicos de universidades y los chicos de institutos superiores, porque dejaron de trabajar, tienen que abandonar, vamos muertos, como país vamos muy mal. Entonces, acogiendo ese pedido y recogiendo la preocupación de cobros abusivos antes de empezar en algunas universidades, decidimos presentar un proyecto que está para el debate en el Pleno también, una ley que establece medidas para asegurar la continuidad de los estudiantes de educación superior ante estas graves circunstancias, que pasa por el tema de los cursos virtuales, que en muchos casos se quieren considerar al mismo costo de los presenciales. Por lo menos estamos planteando que presenten un informe ante Indecopi para efectivamente saber cuáles son sus gastos, luego que les posterguen el pago, que les prorrateen obligaciones, que pues no haya interés moratorio, y finalmente estamos apuntalando el respaldo a la oferta educativa para que el Estado garantice que las instituciones educativas puedan aplicar al crédito educativo con el aval estatal, exoneraciones tributarias, subsidios directos, en fin, muchos mecanismos que pueden salir. El primero de ellos, Reactiva Perú, al que pueden acogerse los que tienen condición de pequeña empresa. Entonces, estamos impulsando esto para el tema de la pandemia, no fuera, no después, ahora, en este momento, Rosa María. Congresista, sí he leído su proyecto y es muy interesante. Algunas medidas que usted propone ya las han adoptado algunas universidades, así como ese full disclosure. Yo soy en la Universidad Católica, mucho de lo que está en su proyecto ya se hizo en la universidad, otras no, pero lo que no resuelve, que es el problema de todos, es que finalmente hay que pagar una pensión, grande o chiquita, hay que pagarla. Y vea usted hoy, el 42% de los peruanos no tiene trabajo, y el 89% ha perdido significativamente sus ingresos. Entonces, ese muchacho que se retira hoy, no se retira porque la mora es muy alta, o porque de repente no lo dejan retirarse de un curso, se retira porque sus padres no tienen cómo pagar la universidad, ni siquiera para llevar 3 cursitos para no perder. Entonces, es una situación mucho más dramática porque se basa en la insolvencia de los padres. Entonces, ¿no tendríamos que primero resolver que los padres tengan trabajo? Bueno, hay casos en que los padres pagan, pero también, Rosa María, hay muchos casos en que chicos esforzadísimos se pagan el instituto, se pagan la universidad, haciendo de mozos, haciendo de un montón de actividades que esforzadamente realizan. No son solamente que no se abandonen yéndose con la deuda, y que en los institutos y universidades les permitan prorratear por el tiempo que dura la universidad, su carrera, y que vayan pagando poco a poco, conversando cada uno por su real situación, etcétera, pero que haya ese camino. ¿Para qué? Para evitar, punto 1, la deserción. Punto 2, también el cierre de instituciones, centros de estudio, porque también los necesitamos, Rosa María. También necesitamos que los profesores que hoy día no están cobrando un centavo puedan seguir cobrando menos, sin duda, pero
poco a poco para ir restableciendo la normalidad. Sí, es bien difícil el problema de la educación privada, incluso en la escuela privada, me refiero a educación básica, los padres están teniendo el mismo problema, o sea, y es un problema de insolvencia, no, al principio es una queja de que no te gusta la educación virtual, que es muy mala, pero la mayoría de los padres está de acuerdo en la educación pública con la teleeducación, y no en la educación privada, lo cual es bien contradictorio. Lo que te están diciendo en realidad es que no tienen cómo pagarla. Ese es el problema más grave, no tienen cómo pagarla, por más voluntad que le pongan, si 42% de los peruanos están sin trabajo, ¿de dónde van a pagar el colegio? ¿No? Y primero tienes que poner comida sobre la mesa, o sea, ya el colegio, la universidad pasa a ser secundario frente a lo que tienes que comer. Entonces, lo que se tiene que buscar es que las personas puedan... De escuela privada, de colegio privado a escuela pública, puedan hacerlo, por lo menos mientras dura la emergencia, que al parecer va a ser todo el año, y los cursos son virtuales, porque alguien ya preguntó, y después, ¿todos caben en la escuela pública? ¿Todos los que están en colegios privados? Dependerá de ver cómo va funcionando esto, pero por lo pronto, para salvar la circunstancia, para que los chicos no se queden en nada, puede ser una salida. La otra salida es que en los colegios comprendan que la situación es dramática absolutamente y vayan ante la disyuntiva de cerrar, vayan adecuándose, bajando costos, porque también no sirve de nada decir, no, a nosotros la virtualización nos ha costado mucha plata, no podemos bajar costos, y ya hemos hecho gastos pagando la planilla, por lo tanto no podemos bajarles nada, porque ya digo, ayer el presidente dijo, vamos a reabrir la matrícula en las escuelas públicas. Eso quiere decir que los padres que no pueden pagar van a poder matricular a sus chicos en la escuela pública. Lógico. Y es la solución. Para miles de padres va a ser la única solución. Por lo menos por este año y el próximo, tal vez. Pero va a ser la solución, de verdad. Porque no hay... Ahora, la gran pregunta es, ¿está la escuela pública lista para recibir a miles de niños que van a salir? El 50% de la educación en Lima es privada, es hartísimo, gente, o sea, a nivel nacional es menos, pero en Lima es muy alta. Entonces, es un problema, o sea, en este momento no, porque no necesitan la infraestructura, porque todo es virtual. O sea, si se mantiene virtual todo el año, el Ministerio de Educación no tiene problema en recibir más gente, porque más niños pueden ser educados virtualmente, dan sus exámenes, pasan el año y podría solucionarse de esa manera. Claro, pero el colegio privado tendría que volverlos a recibir, ¿no? Sí, supongo, porque también les interesará no cerrar definitivamente. Así es, esa es otra posibilidad. Y mientras tanto, la otra pregunta que se hacen miles de maestros privados, sobre todo, es ¿quién nos paga a nosotros? Terrible, terrible. Y yo tengo a muchos profesores justamente de instituciones particulares que me dicen, no tengo un centavo, no me está entrando por ningún lado, no califico para el bono no tengo CPS, no tengo FP, no tengo nada. Terrible, verdaderamente. Y claro, no califiquen para los bonos de 380 porque no están entre los más pobres, no han estado, porque ganaban su plata. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Lo que podría hacerse es un programa para maestros de escuela privada, donde el gobierno también subsidia el 35% de los primeros 1.500 soles. Por ejemplo, ¿no? Que no se ha pensado en ellos en ningún momento. Y la verdad es que la morosidad en colegios privados es altísima. Y les digo, no es por maldad, es la insolvencia de los padres. No hay forma de subsanar eso mientras los papás no vuelvan a trabajar. Y probablemente un grupo considerable no vuelva a trabajar en varios meses. O sea, hay un grupo que sí puede regresar a trabajar, yo creo que en un mes, en 2 meses, pero un grupo grande no va a regresar en varios meses porque sus trabajos son de contacto físico. ¿Ah? Es como esperar que ustedes sesionen en el hemiciclo. Va a ser una pena, pero probablemente hasta diciembre no puedan sesionar en el hemiciclo. Llegar a esa preocupación porque efectivamente es un segmento en el que con la grita esa de no vamos a pagar y en los colegios privados es que no tienen que pagar, los que se han quedado callados y sufriendo son los profesores.
Claro. Son los profesores. Así es Los que profesores haremos sí, llegar profesores esa que, voz. como usted dice, no califican a ningún bono porque se supone que no son pobres y se supone que no son independientes y no están en nada. Y la mayoría son asociaciones civiles sin fines de lucro, tampoco entran como pymes. Entonces se han quedado en nada. Y yo creo que allá En algunos casos tienen ese problema. hay que resolver de alguna manera ese problema. Bueno, y ¿esperó usted alguna vez tener que enfrentar una vida política tan extraña como esta? No, me imagino, ¿no? Terrible. Extrañísima. Ahora, muchos nos preguntamos, ¿dónde está Julio Guzmán? A lo mejor. ¿Aló? Sí, Rosa María, te escucha la congresista. Sí, no, preguntaba, ¿dónde está Julio Guzmán? Además de haciendo cuarentena, por cierto. No, es trabajando intensamente. Nosotros trabajamos intensamente por Zoom, por Skype. Permanentemente tenemos reuniones una tras otra y vamos resolviendo cosas. ¿Va a volver a aparecer en público en algún momento? ¿Perdón? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, va a aparecer en público en algún momento. Seguro. Esperemos que sí, ¿no? Porque la verdad es que es evidente que no es el momento de los líderes políticos tampoco, pero podrían aparecer, ¿no? De cuando en cuando, y la verdad es que no se termina de definir, ¿no?, la carrera política, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Y eso plantea otro reto. Yo sé que usted está en toda la parte de comunicación del partido. Oportunista. Él ha planteado varias cosas, ha escrito varias cosas interesantes sobre salidas, especialmente en cuestión económica, porque él es especialista, y lo seguirá haciendo, pero pues a su tiempo y a su modo. Ahora, ¿cómo se va a hacer la campaña el próximo año si justamente lo que no puede haber es contacto físico? Y además el gobierno, o sea, nosotros los peruanos en un referéndum hemos votado para que no haya propaganda privada, ni de radio ni de televisión, está en la Constitución ahora. ¿Van a pedir ustedes un mayor espacio en los medios de comunicación? ¿Se va a negociar un mayor presupuesto? Porque los mítines van a estar prohibidos el próximo año. Y si no es posible, si el distanciamiento social continúa, no puedo imaginarme cómo será esta campaña. Virtual. Probablemente la tengan que hacer virtual. El Perú no es virtual. La conexión de Internet no llega a una muy buena parte del país, todavía, Bueno, lamentablemente. Canal 7, Radio Nacional, los medios públicos sí llegan a todo el país. Eso sí hay que decirlo, que tienen la mejor cobertura los medios del Estado. Radio y televisión sí. Entonces ahí, por eso le digo, más franja, más reparto de espacios en esos canales que sí tienen más llegada. Lo virtual se puede usar con éxito, ¿eh? Se puede hacer como se hacen ahora, un webinar y reunir a 100.000 personas sin ningún problema. O sea, buena idea. Buena idea. Así es, o sea, es mucho más convocante y en espacio mucho más fácil para llenar a mucho más gente la red. Pero hay que saber convocar, ¿no? Pero yo le digo, plantea retos muy complicados, porque no va a haber contacto físico, eso creo que me queda bastante claro. Ningún candidato puede salir muy pronto de COVID. Esperemos que las cosas mejoren para ese entonces, pero hay que tenerlo en cuenta también para hacer los ajustes legislativos que van a ser indispensables, porque si no, o sea, ¿qué pasa con el que hace trampa, no? Y que se va a tener contacto físico cuando los otros no, sería competencia desleal. Entonces habría que establecer algunos parámetros legislativos desde ya, ir pensando en eso. Claro, importante. De acuerdo, Rosa María. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos que ir a hacer una pausa, Abel, y regresamos con las preguntas del público. Y, por supuesto, a la señora Zenaida Solís, que se cuide mucho. Así es. Y que nadie salga, todos en casa. Así es, pausa y retornamos. Pausa, mil gracias por atendernos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados en todo el Perú. En este día 37 de la cuarentena, Rosa María, estamos llegando pues al pico, ¿no? Lo que han llamado la PEC, ya justamente se dijo el 21, el doctor Huertas dijo el 21, el ministro dijo que iba a ser el 23, pero estamos en esos días álgidos y de verdad que la cifra de fallecidos prácticamente de un día para otro ha aumentado de verdad de una forma impresionante. Tenemos más de 400 personas fallecidas. Claro, y Abel, ponte a pensar, un día para otro, y si desde el viernes para hoy, son como 100 y tantos ya. O sea, el salto es enorme en el número de personas fallecidas porque, como nos explicaron, llega un momento en que todo se duplica. Hemos bajado el ritmo de la duplicación a 7 días. Está bien, el presidente quería 8 con el martillazo. Hemos llegado a 7. Pero igual, el ratio de contagio es 2, no 1. Entonces, estamos llegando a un momento crítico de verdad, porque no hay indicadores. No todos los enfermos de COVID necesitan hospitalización, eso ya lo sabemos. La mayoría son asintomáticos. El 15%, entre el 10 y el 15% va a necesitar hospitalización. Y va a morir probablemente entre el 2 y el 3%. Pero si no les das respiración mecánica, ese 2-3% se te eleva al 5, al 6, al 7, al 10%, como ha sucedido en algunos lugares en Italia. Entonces, de ahí la importancia de los respiradores. Los respiradores van a salvar miles de vidas en la medida en que la persona acceda al respirador. Pero si tenemos, 600 respiradores en todo el Perú, y resulta que de esos 600 respiradores todos están ocupados, el paciente 601 ya tiene una sentencia de muerte, de entrada. Entonces, el problema ahorita es tratar de conseguir la mayor cantidad de respiradores posibles. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ganando tiempo, nada más. El contagio va a continuar en la medida en que cambiemos nuestra conducta radicalmente, la tendencia debe ir a la baja. Pero es un cambio, no solo la cuarentena que es radical, sino nuestra conducta que tiene que ser un cambio radical. Todas nuestras costumbres sociales tienen que cambiar. Eso es un cambio muy grande, mucho más grande. Las costumbres muy arraigadas son muy difíciles de cambiar, o sea, es difícil decirle a un niño no me des un beso, ¿no? Es difícil decirle a tus padres no te voy a ir a ver en mucho tiempo, voy a llamar por teléfono todos los días, pero no te voy a ir a ver porque te puedo contagiar de algo, si contagio te mato. Entonces, implica un sacrificio enorme
que vale la pena, sí, claro que vale la pena, pero siempre tomando las medidas, además en mentalidad, en modo coronavirus, ¿te das cuenta? O sea, como decía Zenaida Solís, tengo que estar todo el tiempo, cuando salgo a la calle, tengo que estar consciente, ya no puedo caminar de manera inconsciente. Me cruzo con una persona, tengo que apartarme para que haya una distancia en ese cruce. Toco algo, tengo que estar consciente de qué cosa estoy tocando. ¿Estoy tocando a mí misma o estoy tocando otra cosa externa de la calle? Toco esa cosa externa de la calle. ¿Tengo algo, alcohol, jabón, algo para lavarme de inmediato o no? Mucho cuidado con la contaminación cruzada, ¿no? Mucha gente sale con guantes, toca todas las cosas que están sucias, se toca la cara, claro, las manos le quedan limpias, pero la cara le queda inmunda porque está transmitiendo por contaminación cruzada, ¿no? O habla por teléfono mientras tiene guantes y deja toda la inmundicia en el teléfono que después va a usar, o que se lo pega a la cara. Entonces, de nuevo, es un tema de ponerte en modo contagio. Ponerte en modo contagio es ser muy, muy consciente todo el tiempo de lo que puedes y no puedes hacer. Y si dentro de tu casa no te contagias, porque es un espacio que ya lo tienes higienizado, protegido, limpio, pues tienes que pasar la mayor parte del tiempo dentro de tu casa, no en la calle. Pero tu casa tiene que estar muy limpia también. Y es ahí el problema. Hemos conversado de eso ayer también. Una de las razones por las cuales parece que la cuarentena no tiene todo el éxito esperado, parte sí, pero no todo el éxito esperado, es porque las casas en el Perú están muy hacinadas, vive mucha gente en casa. Y porque las medidas de limpieza en casa tienen que ser mucho más rígidas, y eso depende ya de cada uno. El gobierno no puede entrar a tu casa a baldear con lejía, pues. O sea, cada uno tiene que insistir en la higiene dentro de casa, ¿no? Y dentro de casa hay que lavarse las manos todo el tiempo también, no solo cuando vienes de la calle, todo el tiempo hay que lavarse las manos. ¿Qué más, Abel? ¿Qué preguntas? Bien, te iba a trasladar la preocupación. Escuchaba esta mañana a una enfermera, no recuerdo el hospital, una enfermera que ha contagiado a toda su familia, incluso su papá ya falleció, y estaba reclamando porque no la asisten, y sus familiares y sus hijos, 2 hijos creo, y su hermano también ya están con el COVID-19 y no recibe apoyo de Minsa, ¿no? Y es una preocupación. E incluso también estaba mirando que en Twitter la esposa de un doctor, del doctor Pedro Apaza, también había colgado pues un tuit pidiendo ayuda. ¿Por qué no hay esa solidaridad? Son los primeros que están en el frente de batalla. Así es. Te escuché al final del programa anterior cuando nos enganchamos. Con toda razón, porque esas personas no se han contagiado porque se fueron de fiesta, ¿no? Se han contagiado atendiendo enfermos. Así es. El Estado tiene una primera obligación con ellos, por supuesto. Una recomendación que se ha hecho, bueno, es lo que ha hecho el ministro de Salud. El ministro de Salud, lo primero que hizo después de juramentar el cargo fue mudarse a vivir solo, para no poner en riesgo a su familia. Mucho personal de salud que puede hacerlo, no todos pueden, pero que puede hacerlo, se ha mudado solo. Está viviendo en un lugar solo, en un cuarto solo, para no contagiar al resto de su familia. Es bien duro. Y en otros países del mundo están haciendo lo mismo. Hoteles están donando instalaciones para que los médicos en Nueva York, que estaba viendo ayer, duerman ahí, limpia por supuesto, pero no contagian al resto de su familia. Y eso es algo que el Ministerio de Salud también debió prever, sobre todo para aquellas personas que sí están en contacto directo con los pacientes. Para Policía y Fuerzas Armadas no hay contacto directo con pacientes. Podrían tenerlo, ¿no? Eventualmente sí, pero no es que lo vayan a tener obligatoriamente. El médico obligado está a atender al paciente, por más protección que tenga, y sobre todo si la protección no se la reponen, sobre todo más dramático aún. Pero una solución es que el MINSA piense en aislar médicos, enfermeras, a todo el personal que atiende COVID en lugares cercanos al establecimiento de salud, 14 días, 21 días,
que duerman, descansen y coman ahí y luego vayan al hospital. De esa manera su familia también se preserva, ¿no? Eso es bien importante. Yo conozco el caso de una periodista que está viviendo sola por eso, porque sale mucho, está en contacto con médicos, y dice, yo me voy a enfermar, voy a enfermar al resto de mi familia. Entonces he decidido, si voy a estar en calle, voy a vivir sola. Uh-huh. Y varios están tomando esas determinaciones. Si voy a estar en calle, vivo sola. O muy aislada del resto de mi familia. Esa es una determinación importante, pero no todo el mundo lo puede hacer. Así no es. fue una indicación del MINSA desde el principio. Claro, estos médicos quieren ver a sus hijos, quieren tener su familia cerca, etcétera, como cualquier ser humano, ¿no? Pero en estas circunstancias, creo que lo más importante es que se aíslen al máximo posible, ¿no? Pueden establecer, si no pueden hacerlo, establecer dentro de la propia casa una habitación propia, un baño propio, un ambiente separado, para que estén en el menor contacto físico posible con su familia para no contagiar. Y en el caso de esta enfermera, por supuesto, atender a su familia, ¿no? Es lo mínimo que se puede hacer. Evidentemente los más jóvenes, sus hijos no van a sufrir las consecuencias más graves de la enfermedad, pero los adultos sí, por supuesto. Y dice su padre, que ya es mayor, ya murió. Y a mí lo que me daba, yo decía, pero si la enfermera ha servido, si conoce todos los contactos dentro de la institución y no le hacen caso, pobre de un simple mortal que no conoce nada, ni el número telefónico. Perdóname, lo que decíamos la semana pasada, si un ex congresista del fujimorismo que acaba de ser congresista, que se supone es un hombre pues importante en su tierra, conocido, ¿no? No le pueden dar una tripa de oxígeno, imagínate qué será el resto de la gente. O sea, de verdad, estamos completamente desprotegidos frente a eso, completamente desprotegidos. Claro, el gobierno trata de mostrar sus resultados, que nadie dice que no se estén tomando las medidas que se tienen que tomar, pero lo que no se explica bien es que no van a poder atender a todas las personas. Eso es lo que no se explica bien. Tienen un poco en este limbo de millones de peruanos esperando para volver a trabajar, millones de peruanos esperando para volver a estudiar, retomar algo de nuestras vidas. No nos dicen nada. Estamos martes, Abel. El domingo termina la cuarentena. El presidente Duque de Colombia ya alargó la cuarentena hasta el 11 de mayo. El problema es que teniendo muchas mejores condiciones sanitarias que Perú, teniendo mucho menos enfermos y mucho menos muertos. Ya alargaron la cuarentena hasta el 11 de mayo. Parece Chile, por el contrario, abierto. Chile tiene una política un poco diferente. Cierra por distritos. Algunos distritos los cierra, otros los abre, y hay un sistema como mixto, ¿no? Uh-huh. Y algunas zonas enteras del país, algunas regiones del país las tiene abiertas enteras. Acá hay que discutir eso también. Lo hemos discutido esta semana. ¿Por qué no Puno y Tacna, por ejemplo, que casi no tienen casos, por qué no abrir la región para que puedan trabajar normalmente? Con ciertas cautelas, obviamente, ¿no? De repente no están fortalecidos lo suficiente. Bueno, hay que fortalecer lo suficiente el control y la prevención. Pero se podrían abrir algunas regiones. Si Cusco no tiene casos, podría abrirse Cusco. O sea, ustedes dirán, Cusco sin turismo, ¿qué hace? Bueno, pero por lo menos tiene algunas otras actividades, ¿no? Por lo menos algunas otras actividades. Acá también hay que discutir ese tema territorial, que no se está discutiendo. O evidentemente, Lambayeque no puede abrir. Lambayeque está con una tasa de mortalidad peor que la de Italia en este momento. Lo que pasa es que han hecho también pocas pruebas, es verdad. Claro, el número de muertos es altísimo en comparación con los casos detectados. Pero están hablando de que de cada 5 personas muere una, es una tasa casi de 20%. Increíble lo que está pasando en el norte. En Piura ya no hay respiradores. La Universidad de Piura estaba pidiendo auxilio y ya lo consiguió para meter 10 respiradores más. Ojalá que esta semana los puedan terminar. Pero, digamos, estamos con las justas, ya parchando a toda bala donde se puede parchar. Uh-huh. Y sobre todo oxígeno, ¿no? Oxígeno, que es lo más importante en este momento. En fin, a ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, el tema educativo es la otra preocupación de nuestros oyentes, ¿no?
el tema educativo es un gran problema porque de verdad, sobre todo para la escuela privada pequeña, es una improvisación total y no es pues lo que es. Escuchaba al presidente de las organizaciones educativas privadas que decía que algo así como que el 60% de esas escuelas son escuelas de menos de 100 niños. ¿Ya? Que viven el día a día, son pequeñitas, pocos profesores, poca infraestructura, pero ahí están miles de niños matriculados a nivel Lima y nacional. Y estas escuelas son las que los padres pagan pensiones de 200 o 300 soles. Esos son los padres nivel socioeconómico C, D, que están pagando escuela privada, pero que hoy no tienen ingresos. Entonces, el problema no es solo que no quieran pagar, el problema es que son insolventes, no tienen de dónde pagar. No es que no les guste la educación virtual, no estén de acuerdo con la educación virtual, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que no tienen cómo pagar. Tienes que resolver primero el problema de fondo, hacer que esa masa regrese al trabajo para poder pagar. La cadena de pago se rompió. Todo el mundo decía, es que hay que tratar que no se rompa la cadena de pago. La cadena de pago se rompió. ¿Por qué? Porque ese papá se quedó sin trabajo. Si no tiene trabajo, no le paga al colegio. El colegio no le paga al maestro. El maestro, a su vez, no le paga a sus proveedores. No paga su luz, no paga su agua, no paga su teléfono. Esos, a su vez, no le pagan a sus proveedores. Entonces, toda la cadena de pagos de la sociedad se rompe. Así de simple. Por eso tienes que comenzar a recomponer empleos que sí puedan generar ingresos muy rápidamente, que a su vez vuelven en la dinámica positiva de la economía, ¿no es cierto? El chofer de mototaxi que está haciendo un despacho, le dan su plata y se va y compra comida. Y el que compra comida, a su vez le paga a su proveedor, ¿no es cierto? Y le dio la comida, y así para atrás. Pero si no haces eso, no hay forma de que se dinamice la economía, no hay forma. Otro sector muy complicado, intensivo en mano de obra y muy complicado es el de construcción civil, donde hay mucha discusión de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hay algunos lugares que están desarrollando manuales para trabajadores de construcción civil que puedan regresar ahora, pero con nuevos. Felizmente es el personal que está acostumbrado a usar equipo de protección en general. Entonces sí están acostumbrados a utilizar mascarillas, lentes, etcétera, pero con normas sanitarias mucho más intensas, ¿no? Con duchas, con lejía, en fin, con todas las cosas que tienes que tener dentro de la misma obra, ¿no? Con control, probablemente termómetro en la puerta de la obra. Se está discutiendo cómo hacer para que sectores intensivos en mano de obra puedan regresar con nuevas condiciones sanitarias que preserven cualquier salud y, por supuesto, ante cualquier foco de contagio, el cierre inmediato y la salida, ¿no? De nuevo, eso implica un manejo súper fino, muy comprometido, no solo del sector formal, sino también del sector informal, que es lo más complicado, ¿no? Y creo que, como hemos dicho, las actividades que se desarrollan en campamento sí pueden regresar, claro, sin el riesgo que se te infecte alguien en el campamento y infecta todo el campamento, ¿no? Entonces tienes que hacer pruebas de entrada y de salida. Pero si tienes un turno de 21 días o de 14 días, perfecto, no vuelves a tener contacto con nadie. Ahora, yo no sé qué va a pasar con hidrocarburos, la verdad, porque con el precio de la barrera así, no vale la pena ya ni siquiera explorar. Es una situación dramática para ese sector, pero realmente dramática. Y hay sectores que tienen problemas intrínsecos, algo en viajes humanitarios, llama la segunda ola. He estado leyendo sobre la gripe española que mató más que la Primera Guerra Mundial. Hubo una segunda ola, cuando la gente pensó que ya había pasado la epidemia y se relajó, vino con muchísima más fuerza y mató muchísimo más gente. Estamos hablando como de 20 millones de muertos, a nivel mundial. No salió de Europa y América, ojo, no salió de Europa y América, no llegó a Asia, ni a África. Entonces, fíjense ustedes lo que es ahora, que es el mundial. Es tremendo. Tremendo. Son pandemias gigantescas. Ahora, para terminar con una nota de positivismo, al final del día,
Todos sabemos, gracias a Dios, las epidemias acaban. Las epidemias acaban. Tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Tarde o temprano esta epidemia va a terminar. Entonces, tengamos fe en que eso va a ocurrir. Pero sabemos también que en el camino van a ser enormes, va a morir mucha gente. Que lo único que tenemos que agradecer es que este virus no ataca a los niños, gracias a Dios. La tasa de letalidad, la tasa de mortalidad es todavía muy baja en comparación con otras pandemias que ha sufrido la humanidad. Que también estamos mejor preparados. Tenemos internet, tenemos sistemas de comunicación, tenemos un mejor conocimiento de lo que es un virus y cómo se transmite. Nos podemos defender mejor, podemos salvar miles de vidas. Sí, eso es la parte positiva de todo esto. No hay que olvidar que tenemos que entender esto también. Estamos ya en 445 fallecidos muy rápidamente. Probablemente en una semana estemos duplicando esa cifra, Abel. ¿Vale la pena en una semana salir a trabajar todos los peruanos como si nada pasara? ¿O sinceremos pues las cosas y digamos la verdad? Y digamos a los que sí pueden salir, en qué condiciones pueden salir, y preparemos a los que pueden salir para las condiciones en las que pueden salir. Ese tiene que ser el objetivo. Pero no estamos escuchando eso todavía. Yo creo que nos vamos hasta mayo, Rosa María. Hasta junio. ¿Tú crees hasta junio? Preguntas a mí con sinceridad, padre de familia que me escucha. ¿Que los niños regresen al colegio este año? ¿Que las universidades abran en el segundo semestre? Ya lo creo. Yo creo que las actividades van a retomarse en verano. Verano del próximo año, estamos hablando de enero. Algunas. Se podrá hacer el cierre del año escolar en enero y febrero, tal vez. O el cierre de la universidad del segundo semestre en enero y febrero. Pero no se va a poder hacer absolutamente nada este año, poner en riesgo a miles de personas. Yo no creo que el transporte aéreo se instale este año, salvo viajes excepcionales absolutamente necesarios, humanitarios, médicos, digamos, transporte para enfermos, este tipo de cosas, pero nada más. Y tampoco el transporte interprovincial, salvo que sea intraprovincial, es decir, una provincia que ya está liberada de la enfermedad dentro de esa provincia o esa región interregional tal vez, pero no fuera de ahí. Olvídate del turismo, de los viajes de placer, eso está completamente fuera del escenario todo este año. Hay muchas cosas pero hay otras que sí podemos hacer. O sea, hay que concentrarnos en las que sí podemos hacer bien. Creo que es importante darle una esperanza de que hay algunas cosas que sí podemos hacer bien y concentrarnos en esas, ¿no? Así pero es. que la cuarentena va a continuar para la mayoría de peruanos, yo creo que sí. Pero un grupo laboral tiene que comenzar a salir, que no da más, que realmente no da más. Y con las cautelas necesarias, con todas las, digamos, preocupaciones necesarias, creo que sí puede salir. Y Isabel, nos tenemos que ir despidiendo ya. Sí, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Tú crees que las fronteras van a mantenerse cerradas todavía por buen tiempo? Absolutamente. Porque miren, en una frontera hay dos. Ni nosotros queremos abrir, ni los otros quieren abrir. Y en este momento Perú tiene más casos y más muertos que Chile, ¿no es cierto? Bueno, Ecuador tiene más muertos que nosotros, pero menos casos que Colombia. Brasil tiene más casos, pero es un país mucho más grande. Pero Chile, ¿ustedes creen que con el estado de la salud en el Perú, Chile va a querer abrir? Ni hablar. No, ni hablar. Con toda razón. Las fronteras físicas, digamos, van a permanecer cerradas. Por el otro lado, las fronteras, digamos, aéreas, van a permanecer cerradas por mucho tiempo. Miren, ayer Donald Trump estaba pidiendo suspender la inmigración como concepto. Hay mucho de político en eso, pero simplemente suspender toda inmigración. Las fronteras, Estados Unidos ha cerrado su frontera con Europa y ha cerrado su frontera con Asia. No la ha cerrado al 100% con América Latina, pero la va a cerrar inevitablemente. Centroamérica ha cerrado todo. Centroamérica está teniendo éxito, la verdad, hay que decirlo. Centroamérica tiene pocos casos y pocos fallecidos por ahora, con medidas tan rígidas como las nuestras, ¿eh?
muy rígidos. En fin, a ver, nos tenemos que ir ir el otro programa. Sí, el presidente del Consejo de Ministros nos ha dicho que tendremos una cuarentena diferente. Vamos a ver qué tan diferente. ¿Qué nos cuentan hoy día? Sí. Vamos a ver qué va a ser el cuento de hoy. Aunque ayer, Rosa María, a la hora de retirarme de la radio, en la calle vi muchísima gente, muchos vehículos, mucho transporte público. Parece que ya la situación... Comienza, son 37 días, Abel. Sí, ya no da para más. Hay un 3% de gente que ya esté saliendo, a pesar de que está prohibido, no le importa que lo metan preso, no le importa la multa, porque dice, no tengo que comer. Así es. ¿Me voy a morir de hambre o me voy a morir de coronavirus? Prefiero morirme de coronavirus, pues. Así es. O sea, estás poniendo a la gente al límite. Estás en un dilema ético, en una situación imposible, haces cosas que racionalmente no serían las que deberías hacer, pero estás en una situación imposible, pues. Si siguen poniendo a la gente en situación imposible, semana tras semana, este es el resultado. Lo que tienes que hacer es ordenar esa salida. Y de repente, de ese núcleo familiar, uno consigue ingresos, ¿cierto? En alguna labor que permite mantener en algo, ¿cierto?, la economía familiar. No puedes dejar a un 42% de peruanos con cero ingresos. Cero. Es muchísimo. Muchísimo. Bueno, nos tenemos que ir a ver. Nos vamos, Rosa María, cuídate mucho. También, mucho cuidado. Así es. Hasta mañana, un gusto conversar contigo. Chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.